Bueno, entonces continuaremos con la segunda parte, lo que es psicología en odontopediatría. Entonces, en la anterior clase habíamos indicado, muchachos, que la psicología es muy básica y muy importante para que nosotros podamos atender a niños, porque también recalcando que no son adultos chiquitos, sino son niños, y por lo tanto tenemos que entender ciertos comportamientos y también tratar de ver cómo están sus emociones de ese niño. Entonces, desde ese enfoque, nosotros tenemos que tratar al niño, ¿no? Entender desde la parte psicológica. Habíamos visto en la anterior clase varias teorías que nos dan pautas para conocer, ¿no? El desarrollo del niño en su comportamiento, ¿no? Y también ciertas adaptaciones que las personas hacen de acuerdo también a la edad que presenta. Entonces, continuamos con la teoría cognitiva de Piaget. Tal vez ya lo han debido escuchar a este, a este psicólogo que nos transmite más que todo desde un punto de vista del análisis del pensamiento, la parte cognitiva. Entonces da mucha más relevancia a la actividad, ¿no? Que va a ser el pensamiento. Su enfoque va a ser interpretar los eventos externos y planear la respuesta. Entonces, esta teoría no se divide en periodos. Tenemos el periodo motor sensorial, que nos indica que es el descubrimiento de la relación entre las sensaciones y comportamiento motriz. Empieza de los 0 a 2 años, ¿no? Generalmente no aprecia lo que no puede ver, oír, tocar u oler. Entonces, el primer periodo de Jean Piaget es el periodo motosensorial, ¿no? En este periodo el niño va adquiriendo ciertos movimientos o de acuerdo a su desarrollo cognitivo, motor, va adquiriendo movimientos que también se van a situar dependiendo la edad del paciente. Eureka. Otra vez mi gato. Perdón. Bien. Entonces tenemos en el primer periodo el motosensorial. En el segundo periodo es la preoperatoria, ya cuando el niño crece, se enfoca en el desarrollo cognitivo de 2 a 6 años aproximadamente. Son operaciones mentales que ya realizan los niños como planes, estrategias y reglas para resolver y clasificar problemas. Entonces es más fácil comunicarse con un niño, ¿no? Cuando ya empieza a comprender oraciones o órdenes concretas y simples, ¿no? Que estas van a empezar desde los 2, 3 años aproximadamente, ¿no? Y el lenguaje es oral y escrito y estos niños a esa edad tienen un egocentrismo leve. Entonces, comparando con lo que hablaba, lo que es Sigmund Freud, ¿no? Nos indica que también desde la etapa 2 o desde los 2 años hasta los 3 años aproximadamente ya tendrían que aprender, ¿no? A controlar los esfínteres. Entonces, tenemos que entender que a los 3 años el niño ya se puede comunicar, ¿no? Con palabras simples, con oraciones concretas, con instrucciones también que van a ser simples, ¿no? Y también hablarle de acuerdo a la edad que presenta el niño. Entonces, desde los 3 años los niños ya no se entienden. Mientras van creciendo, entonces la capacidad cognitiva y de comprensión también va a ir aumentando. Entonces ya tienen un lenguaje oral, ya se pueden comunicar con nosotros y a partir de preescolar y escolar, 6 años, ya empieza a comunicarse o aprender a escribir. Aquí nos dice egocentrismo leve, ¿no? Básicamente es que aún hasta los 6 años el niño piensa que es el centro de la familia.
La tercera es son las operaciones concretas. Estas operaciones concretas empiezan desde los 7 hasta los 12 años, sin embargo, en algunas teorías nos indica solamente hasta los 11 años. Son operaciones mentales desde los objetos concretos hasta los términos puramente simbólicos. ¿Qué quiere decir? A esta edad el niño todavía sigue teniendo ese pensamiento de fantasía, ¿sí? Entre los 7 a los 12 años. Aún continúa con esa fantasía y el niño piensa que todo es reversible. Entonces, si se le muere su mascotita, piensa que nuevamente va a vivir, piensa que es reversible, ¿no? Entonces, tenemos que entender y aprovechar de repente en esta edad que generalmente estamos atendiendo en la clínica, que aún tienen ese pensamiento mágico. Pueden compartir historias, pueden contarle cuentos. Muchos en la clínica están utilizando lo que son los celulares, ¿no? Con algunos dibujitos. Entonces, aún están en esta etapa lo que es el pensamiento mágico. Y por último, tenemos el cuarto periodo, que van a ser las operaciones ya formales, que este periodo empieza desde los 12 años hasta los 18 y esta se va a extender hasta la adultez. Es la capacidad de resolver problemas de forma sistemática, ¿no? Entonces ya nos encontramos, nosotros somos adultos, la parte cognitiva tiene que estar ya desarrollada con todos los conocimientos básicos que hemos aprendido a lo largo de la vida, y también vamos a tener un pensamiento abstracto, que quiere decir yo, adulto, o yo ya desde los 18 años o desde los 12 hasta los 18 años, yo voy a ir desarrollando cuál es la diferencia entre el bien o entre el mal, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces ya tenemos esa capacidad de abstracción. También somos más lógicos, somos inductivos, deductivos, ya sabemos cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Entonces todos somos ya más conscientes de cómo nos estamos comportando o cómo ya nos perciben las demás personas, o cómo cualquier acción va a generar una reacción, ¿no? Entonces, son estos 4 periodos de Jean Piaget que nos indica que básicamente se centra en el desarrollo del pensamiento, en el análisis, ¿no? Cómo las personas van evolucionando desde el pensamiento. Bien, entonces, cuando estamos hablando de la parte de psicología, ¿no? También tenemos que entender que van a haber habilidades de los niños según la edad. Tanto en la parte motora, en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje, ¿no? En la parte del reconocimiento que hace el niño consigo mismo, ¿no? Entonces, a medida que el niño va desarrollando, va creciendo, entonces también va adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, tenemos dentro del periodo sensomotriz, tenemos a un bebé de 0 a 3 meses que nos indica que mueve la cabeza, fija la mirada de objetos, juega con las manos y pies, coge los objetos y agita de forma involuntaria, ríe, reconoce a la madre, localiza sonidos laterales y balbucea. Entonces, nosotros como odontólogos también debemos conocer cómo debería ser o cómo son los parámetros de desarrollo desde el nacimiento, inclusive desde la gestación, porque ahí es cuando se van a ir formando los dientecitos, acuérdense, embriología, histología, ¿no? En primer año. Entonces, aquí, ¿por qué yo marco reconoce a su madre? ¿No? Van a ser datos que yo tengo que tener en cuenta para poder identificar si existen en ese niño alguna condición. Puede ser algún retraso mental, puede ser que no oiga, puede ser que sean señales de algún trastorno o de un autismo, ¿no? Entonces ya con este desarrollo nos vamos a dar cuenta
¿no? Si ese niño va a estar dentro de estos parámetros. Pero ojo, nosotros podemos sospechar, nosotros podemos observar ese desarrollo, pero no podemos dar un diagnóstico definitivo. Simplemente vamos a derivar, pero vamos a ayudar mucho a ese niño y a esa familia si nosotros estaríamos identificando algo que no está dentro de lo normal, vamos a decir entre paréntesis, ¿sí? Entonces, dentro de este periodo también sensomotriz están los bebés de 3 a 6 meses, las cuales tienen las habilidades de levantar la cabeza, cuando está echadito de barriguita, mueve la cabeza a ambos lados, ¿no? Al escuchar un sonido, coge objetos cercanos, sonríe a personas conocidas, reconoce a sus cuidadores, emite sonidos para atraer a los adultos, produce sonidos y reduplicaciones, ¿no? Entonces vamos viendo cómo a medida que pasan los meses va adquiriendo más habilidades. Un bebé de 6 a 9 meses se sostiene de pie con apoyo, se sienta sin apoyo, coge y bota objetos para escuchar qué ruidos hace, se lleva alimentos a la boca, acaricia, llora cuando la mamá se va y se queda con personas extrañas, imita palmas, mueve las manos indicando adiós, muestra agrado y se mueve con canciones infantiles. Entonces, porque aquí subrayo, si bien en esta etapa tiene estas habilidades desarrolladas, son parámetros. Pero ¿qué es lo que me llama la atención aquí dentro de los 6 a 9 meses? Es que llora cuando la mamá se va y se queda con personas extrañas, ¿no? Entonces, aún ese vínculo materno va a estar presente hasta los 3 años. Entonces, es normal que un niño llore cuando la mamá se va, pero les tiene que llamar la atención cuando un niño no llora cuando su mamá se va, no llora cuando está con personas extrañas, ¿sí? Entonces, ahí también nosotros tenemos que reconocer que no es normal y que puede presentar algún tipo de condición. Ahora, estos son parámetros que nos da la teoría. Sin embargo, no podemos colocar a todos en el mismo saco, no podemos decir que todos los niños se desarrollan y van adquiriendo las habilidades en la misma velocidad o de la misma manera, sino que algunos han podido o les han dado lo que es una estimulación temprana o a otros no. Entonces tenemos que ver cuáles son los parámetros, ¿no? Y como les decía, nosotros solamente sospechamos, analizamos, indagamos y derivamos. Y bueno, hasta el primer año de vida, desde los 9 hasta los 12 meses, este niño ya se sienta, se levanta sin apoyo, gatea, da sus primeros pasos con ayuda. Sin embargo, los niños, ¿no?, que están dentro de esta edad o hasta aprender a caminar, van cayéndose y por lo tanto podemos nosotros tener ciertas patologías o ciertos accidentes a nivel de la cara, ¿no?, que va a involucrar muchas veces también los dientes. Lleva la comida a la boca con cuchara, imita juegos, obedece órdenes simples, abraza y besa al adulto y niños y responde cuando se le llama por su nombre. Entonces, acá, por ejemplo, habíamos indicado que se pueden caer, pueden causarse un traumatismo dental-alveolar y responde cuando se le llama por su nombre. Entonces, si ustedes son un bebé, llamarían por su nombre y no hace caso, ¿sí? Podríamos estar hablando de que puede existir alguna condición, ¿sí? Puede ser TEA, por ejemplo, ¿no? Que a ellos simplemente se disocian y no llora cuando se va su mamá, no hacen caso cuando se les llama con su nombre, no tienen una visión directa, no te ven a los ojos. Entonces, tenemos estos parámetros del desarrollo sensomotor que tenemos que considerar dentro del primer año. Entonces, van a haber alarmas, muchachos, ¿no? Van a ver, tal vez acá en la sala son tíos, son hermanos, son
tal vez hasta papás, mamás ahí en la sala, ¿no? Entonces, sí, como personal de salud también deberíamos conocer cómo es el desarrollo del niño, ¿no? Y dentro de estas alarmas del primer año de vida vamos a encontrar las siguientes. Todavía no se mantiene sentado y sin apoyo. Habíamos dicho que los bebés hasta el primer año sí deberían sentarse, sí ya deberían estar parándose, inclusive, ¿no? Con apoyo. Entonces, puedo que sospechar, puede tener ese niño eh, poco movimiento, hipotonía, ¿no? ¿Por qué no se sienta? O algo está pasando con ese niño porque no está dentro de los parámetros que nos indica la teoría. No sonríe a personas conocidas, no sujeta objetos, no le interesa su entorno, no emite ningún sonido para atraer la atención, nunca llora cuando las personas conocidas se alejan. Entonces, dentro de ese primer año de vida, también vamos a encontrar ciertas patologías a nivel oral, ¿sí? Dentro de este primer año, en los primeros 3 meses más que todo, vamos a encontrar ciertos quistes de inclusión o quistes del recién nacido, así se llama. Son, no son malignos, ¿no? Son simplemente restos de algunos tejidos en el momento de su formación. Por ejemplo, esto se llama nódulos de Bohm, ¿no? Que generalmente van a aparecer en la parte vestibular del reborde basal, ¿no? O del rodete basal, eh, donde van a ir a aparecer estos nódulos. A veces lo confunden con diente y no es diente, simplemente es un nódulo. Puede venir de varios tamaños, puede ser único, puede ser múltiple. Sí, puede ser más amarillo, puede ser más blanquecino, pero estos son restos epiteliales mucosos que han sido atrapados en el momento de la formación del bebé. Entonces, hasta los 3 meses va a ir desapareciendo. Otro quiste que podemos encontrar, que como ustedes ven, muchachos, parece, ¿no? Se parece a este, ¿no? Es el mismo, las mismas características, pueden ustedes observar, pero en este otro es el lugar donde va a diferenciarlos, ¿sí? En este nódulo de Bohm va a diferenciarse que se va a encontrar en la parte vestibular, en la parte palatina o en la parte lingual en el maxilar inferior. En cambio, este se llama rafe medio. Se va a encontrar en el rafe medio y se llama perlas de Epstein. Estas perlitas aparecen, aquí está el rafe medio, ¿no? Aparecen ahí. Entonces eso también son restos atrapados, ¿no? De células en el momento en que se ha fusionado los huesos palatinos y han formado la sutura palatina, ¿no? Entonces van a encontrarse aquí, puede ser también único, puede ser múltiple, pero tiene que estar en el rafe medio para que se llame perlas de Epstein. Otra patología que encontramos en bebé es el épulis congénito, ¿no? Que ustedes observan aquí. Es un tejido, ¿no? Se ha producido una hiperplasia localizada que generalmente se encuentra entre los caninos y entre los incisivos, tanto superiores e inferiores. Este épulis congénito puede medir 1 centímetro, tal vez menos o más, ¿no? Y se hace una excisión quirúrgica si en caso dificultara lo que es la lactancia materna. Sin embargo, no, como es benigno, entonces va a ir reabsorbiendo y desapareciendo con el tiempo. Pero se decide realizar la técnica quirúrgica si existe complicaciones u obstrucciones, como les decía, en la lactancia. También dentro del primer año de vida, a nivel estomatológico, vamos a ver lo que es la erupción de los primeros dientecitos. La erupción de los primeros dientecitos van a ir desde los 6 meses, ¿no? Y la dentición temporaria va a terminar
de erupcionar hasta los 3 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Un bebé dentro del primer año de vida ya tiene dientecitos, tanto superiores o inferiores. Ahora, hay algunos que no. Sin embargo, hay que hacer un control, hay que tomar una radiografía porque puede ser que ese niño tenga una erupción tardía, ¿sí? O en caso, algunos niños tienen una erupción temprana donde los dientes erupcionan en el momento del nacimiento o ya nacen con dientes, ¿no? Y a estos dientes se llaman natales y neonatales. Natales cuando nacen con el diente. Neonatales cuando están dentro de los 30 primeros días. Y bueno, a los 6 meses ya erupcionan, ya deberían erupcionar como parámetro internacional los incisivos inferiores primeramente y continuando con los incisivos centrales superiores para después continuar con los laterales superiores y los laterales inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí tengo que entender? ¿Por qué estoy colocando esta relación en la edad que se encuentra ese niño? ¿No? Con las patologías que nosotros tenemos que observar. Si bien ya sabemos en la parte cognitiva que ella agarra objetos, que llora cuando su mamá se va, ¿no? Que ella puede llevar la cucharita a su boca, etcétera. También nosotros vamos a ver la parte estomatológica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel bucal en esta edad? Y bueno, lamentablemente, ya en esta edad nosotros podemos encontrar lo que son las manchas blancas, ¿no? Las manchas blancas, que básicamente son los signos patognomónicos de lo que es caries dental. Entonces tenemos que ya indicar a esos papás que tienen que cepillar desde la aparición del primer dientecito para evitar que haya lesiones de caries. El otro periodo sensomotor también se describe en niños de 12 meses a 18 meses. Entonces, estos niños también son más propensos a sufrir traumatismos dentales, ¿no? Se pone de pie, reconoce ya su cuerpo a un bebé de 1 año y medio, ¿no? Entonces, si se ve al espejo, si ustedes hablan con un bebé, entonces ya se reconoce las orejas, la nariz, la boquita, etcétera. Entonces ya reconoce su cuerpo, ya puede comer más sólido, maneja la cuchara mejor, hace rodar la pelota, imita adultos, reconoce a personas no familiares, acepta la ausencia de padres, repite acciones, provoca risa, explora objetos nuevos. Entonces son parámetros que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Tenemos que conocer, aunque sea de manera general, cuáles son las habilidades que tendría que desarrollar hasta esa edad. Y bebés de 18 a 24 meses hasta los 2 años, ¿no? Estos niños en este periodo repiten sonidos, combinan sílabas, les gusta ver cuentos, imágenes, beben y sostienen la casa, se reconocen en la fotografía, reconocen su casa, reconocen el centro infantil y también estos niños de 18 a 24 meses, como ya tienen esa capacidad, ese conocimiento, ya se ubican del lugar, lloran cuando van a la consulta dental. Entonces ya reconocen y algunas veces los papás nos dicen, está llorando ya desde hace 1 cuadra, 2 cuadras, ¿no? Entonces los niños reconocen el lugar. Juegan con otros niños, comparten objetos, reconocen sus objetos, comienzan a producir acciones reales con juguetes. Entonces, este periodo hasta los 2 años también es importante, ¿no? Además de emplea ya palabras y empieza a balbucear y empieza a pronunciar, imita gestos, ritmos, entiende ya órdenes verbales, ¿no? Cuando le decimos no hagas, ¿no? Son órdenes concretas, órdenes fáciles de entender, ¿no? Entonces ya nos dice las primeras frases, sonidos inclusive de los animales. Existen alarmas en el segundo año de vida. Dentro de estas alarmas son no anda solo, ya a los 2 años debería caminar el niño. Entonces, si no anda solo, si no camina,
ya nos debería llamar la atención. No señala las principales partes de su cuerpo, no reconoce los espacios, no imita acciones ni sonidos conocidos, no responde a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Ya hemos empezado la etapa de erupción en el primer año de vida. Entonces, en el segundo año de vida ya estaría erupcionando el primer molar, el canino, y empezando quizá a erupcionar el segundo molar temporario. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que conocer es la cronología de erupción de los dientes temporales, ¿no? Primero van a erupcionar los incisivos inferiores, después van a erupcionar los superiores, después los laterales, como decíamos, los laterales inferiores, continuando con los primeros molares, ¿no? Los primeros molares superiores, los primeros molares inferiores, después van a erupcionar los caninos, ¿no? Superiores e inferiores, y por último van a erupcionar los segundos molares temporarios. Entonces, desde los 2 hasta los 3 años aproximadamente, ya tendrían que tener lo que es la dentición temporaria completa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer esta cronología de erupción. Bueno, desde los 24 hasta los 30 meses, 2 años y medio, ¿no? Saltan con ambos pies, bota la pelota, entonces tienen todas estas características. Se quitan ya los pantalones y zapatos sin desamarrar, utilizan cuchara y taza sin derramar, reconoce fotos de otras personas, emplea mucho el no en forma oral y gestual, ¿no? Entiende pequeños cuentos, enfoca o entona algunas canciones, ¿no? Entonces son características propias de los 24 a los 30 meses. Entonces, de los 30 a 36 meses, ya el niño es más grande, ya llega a los 3 años, enrosca, encaja, corre, salta, va al baño, copia el círculo, línea vertical. Entonces, la psicomotricidad gruesa ya se está empezando a desarrollar, ¿no? Entonces reconoce aquí, donde es aquí, adentro, encima, es de día, de noche, prefiere a niños y mascotas, colabora en la casa, ya diferencia sabores y olores. Entonces, si nosotros estamos atendiendo a un niño de 3 años, donde vamos a aplicar ciertas sustancias en su boca, tendríamos que nosotros enseñarle, ¿no? O mostrarle por lo menos, o hacerle oler cómo se percibe lo que es el anestésico tópico, por ejemplo, que tiene un olor agradable, ¿no? Reconoce diferentes espacios, articula ya sonidos, habla de sí mismo, es bastante egocéntrico a los 3 años y cuenta lo que pasa, ¿no? Entonces, estos niños tienen que, van desarrollando mucho más y van adquiriendo muchas habilidades en los primeros años de vida. Y también hay una alarma en el tercer año. Esta alarma es que no controla sus esfínteres, no va al baño solito. Eso tendría que llamarnos la atención, porque también el que el niño deje de utilizar el pañal y controlar los esfínteres nos indica que el vínculo madre-hijo también ya está desapareciendo. Sí, ya no es tan dependiente el niño de su mamá. No comprende órdenes sencillas, no identifica imágenes, permanece aislado, utiliza palabras aisladas sin conexión, no imita trazos sencillos. Entonces sí nos tiene que llamar la atención. Dentro de la parte estomatológica podemos mencionar que hasta los 3 años deberían tener todo lo que es la dentición temporaria completamente erupcionada. Si se dan cuenta, en este cuadro clínico nosotros observamos un niño de 3 años que tiene patologías, es un caos dentario, ¿no? Hay comunicación pulpar, hay lesiones de caries profundas, y aquí hay un IGDA 6, otro IGDA 6, otro IGDA 6, aquí ya es para, no sé, hay que valorar
pues para tratamiento pulpar o directamente es para exodoncia, ¿no? Pero en su vida de desarrollo clínico, de entrenamiento, inclusive cuando ustedes vayan a zonas rurales, cuando estén haciendo su servicio rural obligatorio, van a encontrar estos cuadros clínicos en niños muy pequeños. Entonces, no va a ser raro, eh, pero ya con los diagnósticos, el tratamiento, ya se puede restablecer esta boquita, ¿no? Sin embargo, siempre recordar que los dientes temporarios son más importantes que los dientes permanentes. No importa que los dientes temporarios se pierdan, caigan, porque eso es lo que la gente piensa, que los dientes temporarios, como se van a caer, como se van a perder, entonces los dientes permanentes es más importante y no les hacen curar, no les hacen tratar. Entonces, ahí nosotros tenemos que actuar, tenemos que cambiar esa creencia, ese pensamiento, porque ese diente, ¿no? Temporario está protegiendo al germen permanente que se está desarrollando. Y si algo le pasa al diente temporario, quien va a tener consecuencias y va a repercutir un golpe, la lesión de caries no tratada, abscesos, fístulas, etcétera, va a ser el diente permanente. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, esas creencias que aún persisten. No encontramos lesiones de caries amplias a esta edad, ¿no? Y obviamente la mayoría, ¿no? Va a ser, ¿no? Un 99% va a ser por una mala higiene. O de repente los papás no han tenido esa orientación de cepillado dental o por qué son tan importantes los dientes temporarios. Entonces vamos a encontrar a los 3 años este tipo de cuadros clínicos, estimados estudiantes, ¿no? Entonces no se sorprendan, ¿no? Cuando ustedes vayan al servicio rural obligatorio que van a encontrar estas boquitas y van a tener que hacer, ¿no? El tratamiento respectivo. Y bueno, hasta los 3 años tenemos, aparecen los herpes, ¿no? La gingivoestomatitis herpética primaria, así se llama. Y muchas veces se confunde con un absceso dentoalveolar agudo porque los síntomas son parecidos, ¿no? Entonces los niños tienen, no comen, les duele, están irritables, empiezan a babear, ¿no? Por toda la inflamación que se encuentra, por las úlceras que presentan, ¿no? Por los herpes que están desarrollando. Entonces, se puede confundir, ¿no? O los papás confunden la lesión de caries, que ni siquiera es profunda, que ese es el causante. Sin embargo, es un proceso viral que nosotros también tenemos que identificar. Entonces, a los 3 años o hasta los 3 años, el niño puede tener una gingivoestomatitis herpética primaria. El otro periodo sensorio motriz, del periodo sensomotriz, vamos a ver a los 4 años cuáles son las capacidades, ¿no? Pierde el control en todos los aspectos de la conducta, ¿no? Pega, patalea, rompe cosas, ¿no? En excesos de ira, puede escapar, capaz de un lenguaje ofensivo y chocante, puede responder al llamarle por su nombre, gran conversador y preguntador y gran imaginación, ¿no? Estos niños de 4 años ya se dan cuenta que sí pueden contestar, que sí nos pueden manipular, inclusive desde más chiquititos, utilizan mucho el berrinche para salirse con su gusto, ¿no? Y eso también a veces pasa en la clínica. Hay que saber reconocer qué tipos de niños estamos atendiendo. Y bueno, a los 4 años y medio empieza a calmarse, le gusta discutir, está interesado en los detalles y quiere que le muestren cosas, disfruta los aspectos tridimensionales de los objetos y se puede razonar con él. Entonces, como ya se puede razonar desde los 4 años, 3 años y medio, que ya ha adquirido más capacidad de comprensión, comunicación, lenguaje, entonces nosotros podemos negociar, podemos hablar,
podemos reforzar ese comportamiento que de repente está presentando en la consulta odontológica. Entonces, 4 años y medio es fácil, es ya, se puede conversar con ese pacientito. Otro periodo, a los 5 años, es más confiado, más estable, está bien equilibrado, no es exigente. La madre es el centro del mundo y al niño le gusta estar cerca de ella, obedecerle y darle gusto, ¿no? Acuérdense, habíamos hablado también en la teoría de Sigmund Freud que los niños regresan a las madres, ¿no? Y las niñas regresan a los padres. Entonces los complacen, ¿no? Les da gusto obedecerles, obedecerles, estar cerca de ellos. Y responden muy bien a los elogios. Entonces, como ellos entienden, ya tienen 5 años, nosotros tenemos que aprender a elogiar, ¿no? Oh, me estás ayudando, abrí tu boca, qué campeón te has venido hoy día. Oh, entonces, esos elogios les gustan a los niños y tenemos que saber reconocerlo y realizarlo en el tiempo adecuado, ¿sí? No podemos decir que mientras está llorando, ¡ay, qué valiente eres! No, no se puede. Tenemos que encontrar el momento exacto para decirlo, ¿no? U oportuno. A los 6 años, el niño está cambiando, ya está creciendo, ¿no? Ya está adquiriendo nuevas habilidades. Obviamente todo esto va a depender del entorno en el que está viviendo, ¿no? Entonces hay una época de rabietas violentas, cúspide de tensión, es cobarde, agresivo, temores exagerados de las lesiones del cuerpo, no se puede adaptar, los demás se deben adaptarse a él, no aceptan bien las críticas, el regaño o el castigo, necesitan tener razón y ganar. Entonces, es propia de la edad que tengan cierto comportamiento y nosotros cuando atendemos niños debemos entender, ¿no? No porque es más grande, no porque entiende, no porque se comunica mejor, no significa que no tiene miedo. Es más, a esta edad tiende a exagerar el miedo. Entonces, a veces hasta cuando nosotros estamos aplicando lo que es o activando la turbina, el ruido, ¿no? La sensación o el aire que bota le causa miedo y ese miedo es transmitido o se transforma en llanto y ese llanto para nosotros tiene que ser normal, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo de que un niño llore y nosotros no tenemos que estar frustrados porque llore. Es normal, ¿sí? Solamente hay que controlar la situación y no hay que dejarse manipular por el niño, porque si nos manipulan los niños, hemos perdido a ese paciente, porque la siguiente vez que entre a la consulta, nos va a hacer lo mismo y nos va a hacer lo mismo. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos que enseñarles a los niños a quienes mandan en la consulta odontológica. ¿Qué es lo que encontramos, no? A los 6 años podemos encontrar lo que son las aftas, ¿no? Las aftas recurrentes, que generalmente se va a dar por una baja de defensas del niño. Entonces, estas aftas, así como la gingivoestomatitis herpética primaria desde los 3 años, dura de 7 a 14 días. Entonces, esa aftita que tiene, ¿no? Nuestro paciente, que es muy dolorosa, va a perderse en unos 7, 10 a 14 días. El tratamiento obviamente va a ser paliativo. Hay que esperar porque es un virus, así como la gripe, ¿no? Nosotros nos resfriamos, estamos con malestar general de repente, después estamos con nuestros mocos y ya después de los 3 días desaparece, ¿no? Y poco a poco vamos recuperándonos. Entonces, como es un virus, el tratamiento va a ser paliativo, ¿no? Y como les decía, esto aparece cuando el sistema inmunológico está deprimido, ¿no?
después de una infección, después de un resfrío. El estrés también hace que nos aparezcan herpes. Entonces, podemos encontrar estas patologías, ¿no? Y otras, vamos a encontrar lesiones de caries, ¿no? Hasta los 6 años vamos a llamarlo caries de la primera infancia, ¿no? Entonces, ya este niño ya tiene la dentición temporaria completa y ya a partir de los 6 años podemos encontrar lo que es el primer molar permanente, la erupción. ¿Qué más podemos encontrar en estos niños cuando no hay una higienización? Vamos a encontrar abscesos dentoalveolares crónicos, abscesos dentoalveolares agudos, ¿no? Cuando las lesiones de caries avanzan. Así también está en plena exfoliación de los primeros, de los incisivos inferiores y, bueno, erupcionan, ¿no? Detrás los incisivos permanentes. Entonces vamos a encontrar una doble dentición, ¿no? Entonces ya decimos aquí que está en una dentición mixta. Obviamente, en el anterior cuadro, en este, tendríamos que hacer las exodoncias de los dientes temporarios, pero solamente de este y de este. No de este, no de los laterales, solamente de los involucrados. A veces es que no tiene espacio, le extraeremos los laterales, pueden decir los papás, o tienen ese pensamiento. Sin embargo, los dientes permanentes van a ser los que van a estimular también el crecimiento del maxilar. En el periodo de 7 a 8 años, el niño es más caprichoso, exige mucho de sí mismo, cree que la gente está en contra suya, que no le quieren y que los padres son injustos, desea aprobación, trata de cooperar, necesita comprensión. Entonces, generalmente traen a estos niños a la consulta a esta edad. Entonces, tienen que tener en cuenta cuál es que estos parámetros van a encontrarse en esos niños. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Tenemos que conocer que la cronología, ¿no?, de erupción de los dientes permanentes, sabemos que está en una dentición mixta y que van a estar presentes ya los primeros molares, los incisivos inferiores, los incisivos superiores, los molares superiores, y puede ser que ya haya una erupción de los premolares, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es esa cronología de erupción para no confundirnos, ¿no?, en el momento de hacer un diagnóstico definitivo. También apoyarnos por las radiografías si es que vamos a hacer un tratamiento de exodoncia, porque necesitamos saber si existe o cómo está esa reabsorción radicular, ¿no? Vamos a encontrar la erupción de los primeros incisivos superiores, de los incisivos centrales superiores, donde también tenemos que tener en cuenta de que debemos observar una corona clínica, una corona que está con la misma, con el mismo color, ¿no?, que son los dientes permanentes blanco-amarillentos, y nos damos cuenta si presentan algunas opacidades o alguna patología del tejido blando. Bueno, y en el periodo de los 9 a 10 años tienen todas estas características, ya establecen amistades y relaciones más fuertes, se sienten más la presión de los pares, están más conscientes de su cuerpo a medida que se acercan a la pubertad, enfrentan mayores retos académicos en la escuela, se vuelven más independientes de la familia, comienzan a entender más el punto de vista de otros y aumenta la capacidad de atención, ¿no? Entonces, 9 a 10 años nosotros podemos comunicarnos perfectamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar la erupción de los premolares, ¿no? También vamos a ver por qué no están erupcionando los primeros, los primeros los premolares, ¿no?
los primeros y segundos premolares, ¿por qué no están erupcionando? Entonces, muchas veces, ¿sí? Muchas veces, a ver, vean, con esta imagen es su radiografía. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando aquí? Aquí está el primer molar, que va a ser este, ¿no? Este es el segundo molar temporario, que va a ser esta parte que ustedes están observando, solamente una parte de la corona. Y por detrás, aquí, estamos observando lo que es el primer molar permanente. Entonces, nuestro diagnóstico en estos niños nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué a los 10 años no está erupcionando ni los premolares, ni el primero ni el segundo premolar? Nos tiene que llamar la atención. Entonces, sacamos una radiografía y observamos y vemos cuál es la causa. Y en esta causa va a ser que hay una anquilosis, ¿no? Entonces se saca las radiografías necesarias para saber y dar un diagnóstico definitivo. Obviamente la radiografía nos va a ayudar a nuestro diagnóstico definitivo. No es que lo va a dar nuestro diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces encontramos erupciones de los primeros premolares, ¿no? Alguna persistencia de los segundos molares temporales, pero como les indico, eso va a depender de cada paciente, ¿no? De repente vamos a ver erupciones ectópicas en estos dientes de la serie permanente. También dentro de los 11, 12, 13 y 14 años, el niño ya va creciendo, ¿no? Procura más por su imagen física, la manera en la que se ven y también les interesa mucho la ropa, tienen más cambios de humor, demuestran poco afecto hacia los padres. Entonces, ellos ya se han dado cuenta que son diferentes, tienen sus propias decisiones, ¿no? También se sienten estresados debido a la parte de la escuela, presentan problemas alimenticios, ¿no? Sienten mucha tristeza o depresión que puede afectar su rendimiento escolar y hacen que consuma alcohol y drogas. Entonces estamos en una etapa que son vulnerables. Hacen razonamiento mucho más complejo, verbalizan mejor sus sentimientos, desarrollan una noción más clara de lo correcto y lo incorrecto. Entonces se acuerdan que habíamos indicado que tienen ya un pensamiento más abstracto. Entonces, en ese sentido, tenemos que entenderlos a los niños y por lo menos aplicar todo este conocimiento que ahora estamos repasando para poder comprenderlos mejor. Entonces, a esa edad, entre los 11, 12, 13, 14 años, vamos a encontrar la erupción de los caninos permanentes, ¿no? Así también, por la edad, van a haber ciertos cambios hormonales que el niño o la niña va a presentar, que también hacen que haya gingivitis, ¿no? O una gingivitis o una periodontitis puberal. Entonces también vamos a encontrar en esta edad acumulación de cálculos, donde nosotros tenemos que hacer la remoción, enseñarles, etcétera, ¿no? Hacer el cepillado dental, utilización del hilo dental, las indicaciones del cepillado, cuántas veces. Entonces, y son muy rebeldes, ¿sí? Hasta la misma comunicación con los niños a esta edad suele ser dificultoso porque nosotros pensamos que nos hacen desplantes, que son malcriados. No, sino también es propia de su edad, de su formación, de que quieren identificarse. También podemos encontrar, como les decía, patologías, ¿no? A esta edad, como es el guna, la gingivostomatitis, úlcero necrosante, ¿no? Que va a ir a afectar a niños que están en la parte de la pubertad, entrando a la adolescencia, donde vamos a encontrar estos cuadros clínicos, ¿no? Va a haber agrandamiento gingival, como ustedes ven,
Aquí en la gingivoestomatitis necrotizante o necrosante, lo primero que se van a ir a perder son las papilas interdentales, seguidas del margen gingival, puede afectar a lo que es la encía adherida. Entonces, esto ya es un trabajo o un tratamiento con antibióticos, con limpieza, con enjuagues de clorexidina, ¿no? Entonces, y hay que ver también que cómo está el estado general del paciente, porque básicamente están, no comen, ¿sí? Por lo tanto, como no comen, como les duele, etcétera, se van a ir deshidratando. Y el olor, ¿no? Es bien característico de esta patología. Bueno, ya terminando, tenemos a los 15 y 16 años, se interesan más por las relaciones románticas, sexuales, tienen una mayor capacidad para mostrar afecto y compartir, ¿no? También se sienten tristes y deprimidos, ¿no? Y afectan el rendimiento escolar, y eso hace que consuman alcohol, drogas, etcétera. Pero como les indico, son parámetros que ponen, pero sin embargo el contexto familiar también va a ser muy importante para contener la identificación, desarrollo y maduración de ese ser humano a esta edad. Entonces aprenden hábitos de trabajo más definidos, son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, lo abstracto, que va a estar presente desde los 11 a 12 años. Y bueno, por último, tenemos niños de 17 a 18 años, pero ¿qué tiene que ver esto con odontopediatría, no? Entonces, odontopediatría generalmente atiende niños de 0 a 12 años, pero de los 12 a 18 años, ¿qué son? Son niños que están pasando a la formación de adultos. Entonces son adolescentes, adolecen de todo. Y a estos niños o en esta etapa en estas edades, nosotros también tenemos que entenderles, ¿no? Y también van a tener la parte cognitiva, emocional, desarrollo físico también alterados, o algunos van a estar más identificados, ¿no? Entonces tienen más músculos que las niñas, por ejemplo. Los niños han alcanzado la estatura del adulto, más que todo las niñas hasta los 18 años, porque los niños hasta los 25 crecen. Las niñas añaden una cantidad natural de grasa en las zonas como las caderas, brazos, pechos y piernas. Lenguaje y comunicación, parecen ser menos comunicativos, ¿no? Parecen que les encanta discutir. Entonces ya se van a ir identificando según la edad que tienen. Y con todo esto, nosotros también tenemos que entender ese comportamiento. No es que esté siendo malcriado, ¿no? Sino es que no se puede comunicar, no quiere comunicarse, no le interesa más comunicarse, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la edad y estos parámetros que nos pone la literatura, poder entender el comportamiento de esos niños. ¿Listo? Entonces, van a continuar con el doctor Mauricio Lozada, como es las técnicas de manejo conductual. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes? Ok, muchas gracias por su atención. Entonces, espero que este tema también les haya llamado la atención, porque nos hace pensar, tenemos que atender a esos pacientitos y nosotros como profesionales entenderlos, ¿no? Que no nos, que no nos dé miedo atender